que sea igual, que la masacre de las bananeras sea exactamente igual a la criminalización de la protesta que estamos viendo hoy. Son protestas distintas, en contextos históricos diferentes, pero sí nos parece importante reconocer que lo que ocurre hoy no es producto exclusivamente de este momento, sino que hay unas trayectorias en Colombia, tanto de la protesta social como de las maneras del Estado y de las élites gobernantes de enfrentar esa protesta que se pueden rastrear atrás, y en ese sentido nos parece útil pensar hoy a la luz de la protesta de la masacre de las bananeras. Entonces, primer punto del pensamiento histórico es pensar en larga duración, que, ojo, no quiere decir asumir que la historia se repite y que siempre es igual. Ese dicho que se repite mucho en Colombia de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, no nos estamos parando desde allí. ¿Sí? La historia es distinta cada vez. Pero eso no quiere decir que desaparezcan las continuidades. Entonces, aquí pensamos en términos de continuidades y permanencias. Entonces, punto 1 del pensamiento histórico. Punto 2. Para el pensamiento histórico es muy importante atender a la evidencia, a las fuentes, de dónde proviene la información que estamos utilizando para generar una interpretación. ¿Sí? Los historiadores no formulamos ninguna afirmación sin hacer referencia a la información de donde la estamos tomando. Y muy importante, tomamos información desde distintas fuentes, ¿sí? No reproducimos simplemente lo que dice un testimonio, sino que contrastamos testimonios. Nos interesa, para poder comprender un proceso histórico, recopilar distintos puntos de vista y mirar críticamente cada uno de ellos. ¿Quién está dando cuenta de lo que ocurrió? ¿Dónde está ubicado socialmente esa persona? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué prejuicios? ¿Con qué lentes está mirando esa realidad? Entonces, los historiadores trabajamos desde fuentes primarias y las analizamos críticamente. ¿Cómo es eso relevante para entender la situación de hoy? Estamos bombardeados por información y vivimos en un momento, esto lo vamos a desarrollar más adelante, lo va a desarrollar uno de los estudiantes, Simón. Vivimos en una época en que llamamos de la posverdad, pero también vamos a hablar de cómo esto no es nuevo, ¿sí? En distintos momentos históricos, los actores históricos están bombardeados de distintas formas de información que también son utilizadas por los actores sociales de su época. Y es nuestra tarea aprender a leer críticamente esas fuentes, a preguntarnos siempre con el mensaje que nos llega de WhatsApp o con la fuente que me encuentro en el archivo. ¿Quién habla? ¿Quién me lo manda? ¿Quién es la persona que me está dando una interpretación acá? ¿Qué intereses tiene? Y yo evaluar críticamente esa información que recibo. Entonces, atención a la evidencia y a una lectura crítica de la evidencia. Y el tercer punto que queremos abordar es el carácter interpretativo y narrativo de la producción de conocimiento histórico, que también es muy relevante para entender lo que está ocurriendo hoy. En cualquier momento histórico, como seres humanos actuamos, somos actores de la historia, pero también somos narradores, contamos lo que nos está pasando, ofrecemos interpretaciones. Esas interpretaciones en historia están profundamente ligadas a la evidencia. Yo no puedo interpretar lo que yo quiero. Tengo que demostrar que mis interpretaciones están bien fundamentadas. Parte del debate que tenemos hoy en día frente a la criminalización de la protesta tiene que ver con que hay interpretaciones en pugna, y esto no es nuevo, pero parémonos en hoy por un momento. En nuestra sociedad hoy tenemos personas protestando en las calles que están siendo criminalizadas por el Estado colombiano, y frente a eso tenemos un sector de la población, y quizás aquí estoy simplificando y no es así de homogéneo, pero en aras de la argumentación voy a hacerlo. Tenemos de un lado quienes interpretan esa protesta como demandas legítimas de ciudadanos que están en pleno derecho de reclamar sus derechos en tanto ciudadanos frente al Estado. Entonces, demandas legítimas. Pero de otro lado tenemos personas en la sociedad colombiana que interpretan que lo que está ocurriendo no es legítimo, que no hay unas demandas legítimas detrás de lo que las personas están pidiendo, y aquí hay interpretaciones variadas, ¿sí? Que hemos escuchado todos. Hay interpretaciones que pueden ir desde que estas personas están cooptadas por fuerzas opuestas al Estado colombiano que quieren hacerle daño a la sociedad colombiana, por ejemplo, el gobierno venezolano. Entonces escuchamos que hay financiación venezolana que está pagando a las personas para bloquear las vías. Escuchamos que son infiltrados de grupos ilegales, como por ejemplo las guerrillas, que están generando este caos, entonces no son legítimas. Escuchamos que son grupos irracionales, ¿sí? Que sin tener ninguna demanda legal, ciudadana, están irracionalmente haciendo daño a la mayoría, entonces que hay que defender el orden público. Entonces tenemos esas dos interpretaciones encontradas. Esto no es nuevo en Colombia tampoco, ¿sí? Cuando lo rastreamos a momentos como la masacre de las bananeras, encontrábamos interpretaciones similares que se encontraban.
¿sí? Encontramos sectores de la sociedad, incluyendo sectores del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Industrias de la época, creía que los trabajadores de las bananeras tenían demandas legítimas, estaban pidiendo mejores condiciones en la contratación por parte de la empresa, por ejemplo, y estaban intermediando en esa conversación. Pero había otros sectores del gobierno de la época, como el ejército, que interpretaban la situación como una ilegítima, una protesta ilegítima. ¿Por qué? Porque pensaban que los protestantes, los huelguistas, estaban cooptados por el comunismo internacional, que había unos personajes del Partido Socialista Revolucionario que estaban cooptando el movimiento y que lo que se buscaba era derrocar el régimen y no pedir el reconocimiento de unos derechos en tantos ciudadanos. Entonces, este contraste de interpretaciones no es nuevo y la historia nos da herramientas para evaluar esas interpretaciones, ¿sí? Queremos también alejarnos de esta idea de que pues tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, pues cada uno tiene derecho a su interpretación. No todas las interpretaciones son creadas iguales y para eso nos agarramos de la evidencia. Entonces, esa es la introducción que yo quería dar de por qué es importante el pensamiento histórico para iluminar lo que estamos viendo que ocurre en Colombia hoy. Y cierro mi intervención entonces, pasando la palabra para el siguiente punto, y se me olvida quién es el que va a llevar la batuta en esta parte de contextualización. Quiero decir Simón, pero no es cierto. ¿Sí, Simón? Sí, Simón va a hacer su aporte sobre el contexto legal y después pasamos al tercer punto. ¿Me recuerdan quién se iba a quedar en el punto número 2 de contexto? Es que se lo juntamos con el 1. Perfecto, ya, yo ya salí de ese, ¿cierto? Podemos pasar a Simón. Ah, ya Simón no lo está dejando abrir el micrófono, santo Dios. Ya, creo que ya. Gracias. Bueno, en este marco de contextualización, nosotros inicialmente queríamos dar como unos aportes teóricos sobre cuestiones que se han comentado a lo largo pues, de estos últimos días. Yo principalmente me voy a centrar un poco en el marco legal, y es tratar un poco esa temática del estado de conmoción interior y verdaderamente cómo funciona. Y pues si es una temática que se ha establecido. Esto es necesario establecer, prima mano, que pues, el estado de conmoción de interior, o en cierta medida uno de los puntos principales de la Constitución del 91, es una respuesta que contraría este estado de sitio famoso durante pues, el mandato del 86, y digamos, es curioso porque se dice que la Constitución surge con el fin de acabar el estado de conmoción interior, pero esta surge a su vez de un estado de conmoción interior. Pero bueno, acá es necesario establecer que pues lo importante de o pues de esta herramienta jurídica en cierta medida es que se puede declarar cuando se presenta una crisis económica, una crisis ambiental o un estado de conmoción interior. Bueno, yo me voy a centrar en particular en este último punto, diciendo básicamente que pues el estado de conmoción interior podría declararse cuando vemos afectaciones básicamente indiscutibles en cuanto al orden social. En este caso, se establece que el juicio que hace la Corte, o pues que hace en cierta medida el Ejecutivo para poderlo declarar, presenta una problemática, un hecho, y se cuestiona sobre si las herramientas legales que se disponen actualmente sirven para combatirlo, sirven para sanar las afectaciones que este produce, y aparte se cuestiona si este era un hecho completamente predecible. Entonces, en la medida de que este es un hecho que que no era predecible, que era imposible verlo venir, y que las herramientas jurídicas que se tienen hoy en día para combatirlo son insuficientes, en este caso se da el aval para la declaratoria del estado de conmoción interior. Sin embargo, esto pues está sujeto ya a una cuestión un poco más técnica, y es el control automático por parte de la Corte. Entonces, en esta medida se establece que no es necesaria una demanda, sino que en cambio pues la Corte comienza a hacer un análisis de proporcionalidad, si es proporcional el poder absurdo que acoge el Ejecutivo durante estos periodos mediante su legislación por decretos, y se cuestiona necesariamente si este es necesario. Entonces, se cuestiona si las medidas que aportan los decretos del Ejecutivo son tanto proporcionales como necesarias. Entonces pasan este juicio de constitucionalidad, y en esta medida logran manifestarse en la realidad pues, de nosotros, los ciudadanos. Eso frente al marco legal. No sé, Catalina, si quieres que ya me centre en el punto 3 a partir de ahora.
Voy a hacer una intervención chiquita ahí para darle larga duración a ese marco legal. Gracias, Simón, por presentar eso. Simón no se presentó al comienzo, pero es estudiante también de Derecho y por eso estuvo encargado de esta sección. Yo quiero extender un poquitico lo que tú estás diciendo al pensamiento de larga duración, ¿cierto? Nuevamente contrastando con nuestro caso de la masacre de las bananeras. ¿Por qué en Colombia hoy a tantas personas les parece normal la medida de sacar el ejército a las calles? ¿Les parece normal que el ESMAD responda con fuerza? ¿Les parece normal que se declare un estado de conmoción interior? No es gratuito. Vivimos en un país donde a lo largo del siglo XX, hasta la Constitución de 1991, el Estado colombiano tuvo un recurso muy fácil al estado de sitio para declarar que la situación de orden público ameritaba el uso de la fuerza contra la población civil, ¿sí? Dentro de ese marco es que se dio una criminalización de la protesta en Colombia a lo largo del siglo XX. En el caso que nosotros estudiamos, que es la masacre de las bananeras, que les queremos presentar como ejemplo en esta clase, tenemos una década de los 20, que es una década de muchísima movilización social en Colombia. La economía colombiana estaba en proceso de insertarse a los mercados mundiales a través de la exportación de café, y ese nuevo lugar en la economía mundial trajo una serie de cambios sociales al país. Como parte de esa transformación socioeconómica, empieza una movilización social muy fuerte por parte de sectores populares que estaban demandando una mayor inclusión en ese proceso de transformación capitalista del país. Sí, sectores sociales que veían, por ejemplo, que quienes se beneficiaban de estos nuevos mercados, donde se quedaba la mayoría de sus ingresos, era en ciertas personas y no en ellos. Sectores sociales que piden participación política. Entonces, la década de los años 20 en Colombia es una década de mucha movilización, reclamando derechos sociales, derechos políticos, mejores condiciones laborales. En ese momento, la respuesta que dio el gobierno colombiano a ese primer auge de movilizaciones fue la represión, utilizando la figura del estado de sitio, que les explicaba hace un momento. Entonces, en el caso de la masacre de las bananeras, lo que tenemos es que después de varios días de un mes de mucha tensión en la zona de las bananeras por estos huelguistas que no eran únicamente empleados de la producción bananera, sino también colonos de la zona, comerciantes, distintos grupos sociales que tenían demandas diferentes. Después de muchas semanas de tensión, el gobierno decide declarar el estado de sitio, enviar al ejército, que entonces da la orden a la población de dispersarse. La gente, convencida de la legitimidad de sus reclamos, decide no dispersarse y el ejército abre fuego. Entonces, esa es la historia en 1928, pues, en un granito de arena, pero que se va a repetir a lo largo del siglo XX con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XX hasta la Constitución del 91. Entonces, eso es muy importante, porque en otros lugares, es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay otros lugares del mundo donde los ciudadanos, cuando salen a protestar a las calles, dan por hecho que tienen derecho a hacerlo y que su Estado no los va a reprimir. Ese no es el caso de nosotros en Colombia, incluso después de la Constitución del 91, y estamos viendo en este momento cómo hay sectores que están apelando a ese estado de conmoción interior, que es más difícil de establecer de lo que era el estado de sitio, pero que daría un poder especial al Estado para reprimir estas movilizaciones. Este era el paréntesis que quería hacer, entonces te regreso la palabra, Simón. Vale, pues yo en esta sección particular quiero tratar la temática de la posverdad y cómo esta se evidencia pues notoriamente en todo esto que estamos viviendo, pues sobre todo a lo largo de esta última semana. Antes que nada, sí quisiera mencionar que pues esto va a partir de pues un estudio de lo que son los móviles, cómo esos móviles generan hechos, cómo esos hechos están sujetos a interpretación y posteriormente a una politización, y pues precisamente a partir de esta politización es donde nosotros vemos que surgen los mitos, o pues el mito de que Catalina habló al inicio de la clase. Entonces, pues haciendo como un paréntesis sobre las masacres, las bananeras, se podría establecer que los motivos principales por los que, o pues los móviles por los cuales se desencadenó esta protesta fue básicamente por mejores condiciones de trabajo. Estas personas pues trabajaban 12 horas y obtenían un pago por bono, que básicamente 18 horas, perdón, y obtenían pagos por bonos, y se establece que las condiciones de trabajo que recibían en comparación con los trabajadores extranjeros eran completamente distintas. Básicamente estos fueron los móviles por los cuales se alegó dicha protesta. Y acá yo ya me quiero centrar un poco en la noción de los hechos y la interpretación que surge en torno a estos hechos.
Es necesario entender que todos los hechos están sujetos a una fuente y a un agente que los interpreta. Digamos que hoy en día podemos ver fuentes formales, digamos que las fuentes formales se desprenderían de los archivos, pues por el estilo, pero hoy en día yo siento que predomina sobre todo la fuente informal, las cadenas de WhatsApp, cuestiones sujetas a redes sociales, grupos independientes que comparten información, y acá es necesario preguntarse si tanto la fuente como la gente que desprende o que ejerce su interpretación sobre dicha fuente es neutral, o si en cambio la comparte o decide viralizarla con un propósito determinado. Y en esta medida yo siento que sí es necesario que todos nos cuestionemos quién está detrás de la fuente y por qué decide manipularla. Quizás esto nos permitiría ilustrar un poco todo lo que surge después, que ya parte de la politización que se realiza en torno a los hechos. Acá es necesario aclarar, pues, en un primer lugar, que la politización que surge en este caso de la masacre de las bananeras es el famoso mito o esta cuestión del fantasma del comunismo, y como se supone que la masacre de las bananeras terminaba siendo el punto idóneo para poder establecer una revolución comunista en Colombia. Entonces, esto y todo esto lo menciono solamente para decir que pues podemos ver hoy en día que este fantasma del comunismo pues no ha muerto, y que en sustancia el argumento que se establece de que tenemos un grupo que hace una demanda a partir de unos móviles y que se está comandado en verdad por un agente anterior que tiene como una estructura mucho más grande que es capaz de influenciarlos, yo siento que hoy en día sigue vigente. Y esto se puede ver mucho en argumentos que escuchamos todos los días, como por ejemplo que las marchas solamente son un propósito de alguien para desestabilizar la administración actual, ya sea en los partidos de izquierda, los grupos armados o inclusive el narcotráfico. Y pues esto solamente lo digo para decirles que el mito, la politización o la interpretación pues, no ha muerto, y yo siento que hoy en día es algo muy vigente, sobre todo en esto que hemos vivido a lo largo de la última semana. Entonces, quizás mi invitación a los que están conectados y no sé, a los que estén en YouTube, es que se planteen un poco esta idea de cuál es la fuente que estamos analizando, de dónde viene, si esto es formal o informal, y quién probablemente sea la gente que se encuentra detrás de ella, y cuáles son probablemente los motivos por el que decide establecer una politización o interpretación de los hechos. Y ya cada uno, a partir de una mirada crítica, pues puede decidir si creerlo o no, criticarlo o no, a partir pues de lo que sea que cada uno piense sobre todo esto que estamos viviendo. Gracias, Simón. Vamos a saltar a nuestro cuarto punto del análisis humanitario, ¿correcto? Lili y Ana Sofía. Ana Lucía. Ay, les mezclo los nombres. Lili Sofía y Ana Lucía. Bueno, yo voy a empezar. Mi nombre es Ana Lucía. Voy a empezar por el contexto del análisis humanitario dentro de la masacre de las bananeras, que es nuestra comparación. El primer punto sería la invisibilización que se le hace a las masacres solo por ser un número u otro. Lo que nos dicen de las fuentes, como la más común es la de Gabriel García Márquez, que decía eran 3.000 masacrados, 3.000 trabajadores que estaban en la lucha, ahí protestando, y fueron masacrados. Y entonces llegan y nos dicen, es que fueron solo 9, es que fueron como si no importara, como si las vidas no importaran. Ese análisis humanitario es una masacre, así sean 9, sean 3.000 o sean 100, cientos, que igual es terrible. No puedes legitimizar una masacre solo por ser un par, porque son vidas humanas que están perdidas. Y es como ese análisis histórico que se ha hecho de seguir peleando por una cifra, cuando son vidas que se perdieron. Y a lo que veníamos a compararlo es
la senadora María Fernanda Cabal, que hace un par de años lo tuiteó, dijo, es que eso no fue así. Y bueno, no fue así. Y durante años, desde las protestas de los 60 hasta ahorita, se está peleando por ese número. Y ¿por qué le quitó relevancia a una protesta que se hizo? Se hizo por razones, lo que decían tuvieron sus razones, un contexto, y ese estaba protestando. Fueron protestas, fueron marchas, sea lo que sea, fueron muertos. Y pues eso lo comparamos con lo que está pasando ahorita. Claro, y lo que venimos es que, bueno, la María Fernanda Cabal hace unos cuantos años simplemente pues dijo que el número de 3.000 muertos había sido una exageración, que esos trabajadores no se conseguían ni siquiera ahorita para una empresa, y creo que creemos que eso es importante como de ver y de estar pendientes, porque le está poniendo el foco a un contexto, a una situación histórica tan importante, ella le está poniendo el foco a esa otra cosa absolutamente diferente que puede ir atado a lo que dijo Simón de analizar más o menos quién es la persona que está dando la información, cuáles son las fuentes que está usando y con qué propósito está divulgando esa información. Entonces, pues me imagino que muchos de ustedes también sabrán que, pues, que las perspectivas de los historiadores pueden variar según sus ideologías. Entonces, si un historiador, pues, piensa que está exagerado el número y que el ejército estuvo en todo su derecho de matar y esa es su ideología, pues esa persona se va a encargar de escribir sobre eso y ponerle el foco a eso, mientras que una persona que no esté de acuerdo, obviamente no va a escribir sobre eso, sino le va a dar un foco más a lo que va más acorde a sus ideologías, lo que puede darnos como una visión de cómo se puede moldear la historia y cómo se puede acomodar dependiendo las visiones de no solo el historiador bueno, el escritor, sino también del público hacia quien está dirigido. Como comparativo, pues a la actualidad, quisimos como, bueno, sí, poner el foco de todas las vidas importan, también los manifestantes están perdiendo las vidas, la policía también, pero si nos referimos a un concepto tan importante como es una masacre, la masacre simplemente, o sea, la masacre lo que se quiere decir es muchas vidas perdidas, pero de personas indefensas. Entonces, creo que esto va en la actualidad es importante ver cómo el uso legítimo de la fuerza ha estado como en tela de juicio de muchos, de no, es que la policía pues está en todo su derecho de usar las armas, de usar todo lo que ha usado para atentar contra las vidas de las personas. Y es importante ver que incluso, creo que Simón me corrige si estoy mal, incluso existen como marcos legales internacionales de en qué momento la policía puede usar la fuerza. Entonces, si es para, yo qué sé, pues para legítima defensa, pero existen casos específicos y hay un protocolo en donde la fuerza que deben usar las Fuerzas Armadas, o bueno, la policía en este caso, debe ser proporcional al acto que esté haciendo el manifestante. Si uno está rayando una pared, a uno no le pueden disparar a la cabeza así como así. Si uno está manifestando, así sea, es que así esté uno atentando contra estatuas, paredes, lo que sea, uno está manifestando de manera pacífica y uno no lo puede matar o atentar de una manera grave contra la vida, porque obviamente uno no va a comparar una piedra o un puño de un manifestante hacia un policía con un arma de fuego o con artefactos que en verdad son potentes, que si atentan contra la vida no van a dejarlo a uno herido, sino una vez van a quitarle a uno la vida. Entonces, en términos como de comparación, hay que ver también, sí, o sea, cómo han cambiado, cómo desde la masacre de las bananeras hasta acá ha cambiado todo el protocolo y se han puesto como un poco más de normativas de cuándo usar la fuerza, pero incluso igual acá estamos un poco peor que antes por todos los avances de armas y todo lo que ha sucedido últimamente de manera histórica en el país y de manera histórica como en el mundo. Creo que ahí podría ser un punto de comparación entre los dos sucesos. Gracias, Lili. Bueno, yo voy a redondear algunos elementos
antes de introducir un último punto que sé que Simón quería hacer, y después abrimos para preguntas del público, ¿sí? Si les parece. No sé si alguno más de los estudiantes quisiera añadir algo, háganme el favor y me levantan la manita. Aquí en los participantes yo los veo y les doy la palabra. Entonces quiero redondear algunos puntos. Quiero regresar a un punto que mencionabas, Lili, que es el de la interpretación, que es fundamental y que está en el corazón de lo que estamos discutiendo, ¿cierto? Tenemos entonces unos hechos que en algunos casos podemos aclarar, en otros casos es difícil aclararlos o no. Y con base en esos hechos se formulan interpretaciones. Perdón, necesito silenciar a un perro. Cani, no ladres. Tenemos hechos y tenemos interpretaciones. Como historiadores, y no solamente como historiadores, lo quiero ampliar porque sé que la mayoría que están aquí también están como ciudadanos, y muchas de las herramientas del pensamiento histórico de las que les hablábamos al comienzo, no son únicamente porque las tengamos quienes estudiamos esta disciplina, son herramientas que deberían ser parte de nuestro utillaje como ciudadanos, ¿sí? De los útiles que tenemos para enfrentarnos al mundo. Nosotros debemos ser capaces de movernos entre hechos e interpretaciones, sin negar que ocupamos un lugar social particular, ¿sí? Ninguno de nosotros, por más historiador súper entrenado que sea, puede despojarse de unos intereses, unas preguntas particulares que nos hacemos según dónde estamos, qué hemos leído, con quiénes hemos conversado, qué preocupaciones tenemos, dónde estudiamos, etc. Si tenemos preguntas distintas, tenemos herramientas diferentes para contestarlas. Y de esa manera, si fuéramos a dar cuenta en cualquier momento de un evento y estamos personas distintas, vamos a dar cuenta de ese evento que vimos todos igual, vamos a dar cuenta diferente, estamos mirando desde ángulos distintos. Entonces, eso no lo podemos negar. Pero eso no quiere decir, eso no nos libera de el tener que aplicar ciertas herramientas de rigurosidad que, como decía hace un momento, no son únicamente responsabilidad del historiador, sino del ciudadano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que mis interpretaciones no estén basadas en opiniones que escuché y que me llegaron, sino que yo pueda apelar a hechos que sustentan mis interpretaciones, ¿cierto? Entonces, nosotros para la clase leíamos, por ejemplo, debates que hay hoy en día en torno a si la masacre de las bananeras, en torno a si hubo o no una masacre en las bananeras en el año 1928, ¿cierto? Entonces, está la interpretación que nos han dado distintos académicos, de hecho es de distintos lugares de la academia, ¿sí? Nacionales e internacionales. Uno puede leer el trabajo de Mauricio Archila, uno puede leer el trabajo de Catherine Legrand, uno puede leer el trabajo de Lady Sendales. Hay distintos historiadores quienes han argumentado que lo que se dio en 1928 fue una masacre perpetrada por el ejército contra un grupo de huelguistas diversos que incluían campesinos, trabajadores, comerciantes de la región bananera de Ciénaga, quienes estaban presentando distintas demandas al gobierno, entre quienes también había unos liderazgos del Partido Socialista Revolucionario, en el momento que estaba tomando mucha fuerza en Colombia, y que es un contexto local que también se dio en un marco internacional importante, ¿sí? En un marco de un gran temor de las élites nacionales frente a la posibilidad de una revolución comunista en Colombia, ¿cierto? Estamos en el año 1928 y en el pasado reciente ha ocurrido una revolución en México, aquí muy cerca, y en Rusia, ¿sí? Entonces se ve en las noticias de la época como este temor de una revolución. Y se interpretaba en su momento, muchas personas interpretaban que los movimientos sociales, que no eran únicamente en las bananeras, ¿sí? Eran movimientos sociales que ocurrían en Barranca Bermeja, en los puertos, en Barranquilla, en los ferrocarriles, los trabajadores urbanos, en las fábricas de textiles, en Antioquia, en fin, en muchos lugares del país. Había interpretaciones que decían que había unos personajes extranjeros que aquí en Colombia estaban movilizando a trabajadores que de otra manera eran buenos trabajadores y no se montarían en estas ciudades revolucionarias. Entonces, hoy en día hay quienes interpretan de manera contraria a lo que ha producido la academia, basada en investigación, en fuentes primarias, en historias orales, en cruzar fuentes nacionales y extranjeras, por ejemplo, documentos de la embajada norteamericana, prensa norteamericana versus lo que produjo el gobierno colombiano, etc. Frente a esas interpretaciones surgen otras que dicen que no hubo una masacre
sino que pues resultaron asesinadas unas personas que ilegalmente y cooptadas por unas fuerzas externas estaban atentando contra el orden público. Entonces, esas interpretaciones, digamos que la idea que queremos, a la que yo quería volver es a que no todas las interpretaciones son iguales, ¿sí? Y nos parece muy importante, en clase hemos hablado mucho de la importancia de abrir en nuestro país, de dialogar, pero tener diálogos sustentados, ¿sí? Donde yo pueda sustentar mi opinión, no porque un WhatsApp que me llegó dijo, ¿sí? Sino buscar de dónde viene la información que me está llegando, de un lado y del otro, ¿cierto? O sea, estamos recibiendo un montón de información por redes sociales, videos, entonces siempre, ¿no? Siempre hacer la pregunta de dónde viene, quién envía esto, qué organizaciones están corroborando estos hechos, dónde puedo encontrar más información de esto. Tenemos también, así como tenemos mucha información falsa a la mano, también tenemos a la mano en Internet hoy en día muchísimos repositorios de investigación confiable, de información confiable. Entonces, es como ciudadanos responsables, aprender a evaluar interpretaciones, ¿sí? Y a entrar en diálogos sustentados, en diálogos donde yo pueda sustentar mi posición desde evidencia y no sin ella. Keren, tienes la mano arriba. Hola, ¿se me escucha bien? Pues creo que como que mi intención al participar era retomar un poco lo que está diciendo Catalina, y es la idea como no solo contrastar, sino como la idea de la ética, lo que estamos diciendo. Es gran parte de los argumentos que tomamos para esta actividad vienen de una red social, vienen de Twitter. Y Twitter es una aplicación que puede llegar a ser muy violenta en la medida de que es un espacio donde yo digo digo lo que yo pienso, muchísimas veces sin la responsabilidad ética de lo que estoy pensando. Entonces, es algo bastante interesante ver cómo tenemos que contrastar lo que estamos sintiendo y cómo lo que nosotros pensamos con las afectaciones que se puede llegar a tener, porque tenemos muchos conflictos relacionados a cómo este uso poco ético de la capacidad de expresar lo que siento, lo que pienso, puede llevar a unos conflictos políticos muy interesantes, a la polarización. Gran parte de los conflictos que tenemos actualmente es por estos debates que no tienen un fin ético, sino un fin conflictivo, un fin casi bélico. Parte de esto podemos contrastarlo con muchos de los congresistas que tenemos actualmente, donde Twitter ya no tiene esta intención como de ser un vocero, de poder permitirnos entender y dialogar con las otras personas, permitirnos un debate, sino que es como yo quiero ganar. Y en la medida que yo quiero ganar, tengo que ver al otro como un enemigo, ver al otro como otra persona que está en mi contra, y en ese sentido no puedo permitirme que esa persona me hable o que esa persona tenga algo válido para aportarme. Entonces, gran parte de la intención de ese tipo de espacios, de abrirnos a la academia, de abrirnos y escuchar lo que tienen otras personas para decir, es permitir espacios de debate que sean responsables, que sean éticos mayormente. No simplemente decir quién tiene la razón y quién no la tiene, porque estamos hablando gran parte de emociones, porque siento que toda esta coyuntura ha sido afectada por muchas emociones, que puede que yo tenga una posición política o ideológica de X o Y, pero eso no significa que las afectaciones emocionales que tenemos no sean válidas. Pero en ese sentido, lo que yo siento tampoco es un motivo para yo afectar o denigrar a otra persona. Entonces, el motivo de abrir estos espacios es también pensarnos como ciudadanos que tienen una posición ideológica y política, pero que tienen la capacidad de escuchar a los otros y de escucharlos responsablemente y no necesariamente incitarnos a discursos de odio. Y siento que sí, yo creo que permitirnos esos espacios es entender que las otras personas tienen algo que decir y que nosotros también lo tenemos que decir, pero también es entender que tenemos que contrastarlos, porque tenemos una responsabilidad ética, sea como científicos sociales, o sea, simplemente como ciudadanos que tienen voz, en contraste con otros grupos sociales que hemos invisibilizado, para ya permitirnos entender qué está pasando y cómo podemos permitirnos el diálogo. Creo que algo que van a mencionar ahorita, si no estoy mal, creo que es lo que va a mencionar Simón, es cómo podemos pensar esto a largo plazo. Y creo que parte de pensar esto a largo plazo, más allá de dar una solución de tenemos que votar o tenemos que hacer esto, es permitir que nos tenemos que escuchar. Y no nos tenemos que escuchar responsablemente, no escucharnos para ganar y ver esto como una lucha bélica, sino escucharnos como ciudadanos y ciudadanas que tienen la capacidad de decir, yo me siento así, pero como yo me siento no es un motivo para invalidar cómo tú te sientes. Veo varias manitas arriba. Quiero responder a una cosita que dijiste que me parece muy importante y también nos trae el pensamiento histórico a colación. Y es, hablaste de los otros grupos sociales, ¿cierto? Parte de lo que ocurre con estas interpretaciones encontradas que vemos, y ahorita ojalá pudiéramos hablar con el público que está conectado sobre esto, es que pues miramos la situación desde donde estamos y necesitamos desarrollar la capacidad para poder mirar la situación desde los zapatos de otros.
Vivimos en un país tremendamente desigual, ¿cierto? Donde la experiencia de ser colombiano para un estudiante de la Universidad de los Andes en Bogotá es muy distinta que la experiencia de ser colombiano de un joven en las comunas de Medellín. ¿Sí? Misma edad, pero lo cambias de lugar geográfico y es otra experiencia de la colombianidad, donde la experiencia de ser colombiano en una de las grandes ciudades es muy diferente a la de municipios pequeños, alejados, prácticamente incomunicados con el resto del país. Sí, en un país donde las desigualdades en términos de acceso a la educación, a la salud, a los servicios públicos, a los servicios básicos que nos debería dar el Estado, es enorme, ¿sí? Una brecha gigante. Entonces, muchas veces las interpretaciones que formulamos están formuladas desde la realidad que nosotros vivimos, como si esa realidad se extendiera, fuera generalizable a todos los colombianos. Entonces, también es muy importante cuando entramos en estos debates hacernos la pregunta por las realidades de la cual vive el otro, ¿cierto? Las realidades de la cual vive el colombiano que está protestando por X, Y o Z, porque hay muchas protestas ocurriendo a la vez, las realidades de la que vive la persona que se queda apática en su casa, la realidad que vive la persona que vandaliza algo, la realidad, son distintas realidades de ser colombiano. Con los estudiantes hablábamos el otro día un poco con esta metáfora del día y la noche que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Tan distinta que es la protesta en el día en algunos lugares de la ciudad, con la protesta, lo que ocurre en la noche en estos lugares, ¿sí? Cuando lo que se escuchan son tiros, gritos, la angustia, los helicópteros que circulan, ¿no? Entonces, ¿quién ve eso? ¿Quiénes son los colombianos expuestos a esa realidad y quiénes no? ¿En qué barrios de Bogotá ocurre eso? Entonces, siempre esta atención, ¿no? Que la experiencia histórica de todos no es igual, no interpretamos del mismo lugar. Y lo fundamental que me parece, remarco, que en lo que tú decías de en ese momento del diálogo en redes, en Twitter, donde sea, el poder identificar desde dónde observo yo y desde dónde observa el otro, para que pueda haber un diálogo fructífero. María José. Bueno, yo quería hablar también un poquito de este concepto que se asocia mucho con la criminalización de la protesta y es el concepto del progreso. Creo que oculto en esta idea de criminalización de la protesta está estos como enemigos del progreso y es como un discurso muy potente, es que ellos no quieren progreso. Incluso cita un historiador que se llama César Miguel de las Torres. Él cita que el trabajador, el ciudadano, el campesino y el indígena que protestan eran tratados como enemigos de la sociedad, hablando en términos de la masacre de las bananeras. Entonces, este es un concepto que históricamente es muy reciente, como nace con nuestra visión del tiempo que sea lineal y hacia arriba, pero entonces conectándolo con lo que dice Keren, es esta cuestión de qué es el progreso para mí y cuál es el progreso que yo quiero en el país. Es un progreso que deje a la mitad del país atrás, pero unos pocos tienen estos grandes avances tecnológicos, o es un progreso que incluye a todo el mundo. Entonces es un concepto que nos meten muy de frente como ellos son enemigos del progreso, pero realmente ¿qué significa el progreso? No es solo ir avanzando hacia arriba con todos los avances tecnológicos, es para mí, por ejemplo, es ir llevando a la gente a un estado de vida en donde todo el mundo tenga lo mínimo, por lo menos. Entonces, creo que esto es un concepto que nos meten muy de frente y creo que muchos no captamos de una, como que solo no lo tragamos entero. Gracias, María José. La importancia de historizar lo que nos parece natural, ¿sí? Porque desde chiquitos lo oímos. Entonces pareciera que sí, que el progreso es universal, es igual para todos, es bueno para todos, ¿cierto? Entonces, la importancia de entender que, nuevamente, que ese progreso no significa lo mismo para todos, que mientras ese progreso quizás mejora las condiciones de algunos, empeora las de otros. Bueno, sí, cuestionarnos esas ideas que parecieran universales. Gracias, María José. Voy a seguir. En vez de echar yo más carreta, lo sigo escuchando que están diciendo cosas muy interesantes. Lili. Sí, me parece muy importante lo que dijo María José. Igual quería como retomar algo que había dicho Keren sobre las redes, como, sí, como digamos Twitter, por ejemplo, y es que ahora, pues obviamente la libertad de expresión existe, pero como que hemos tergiversado nosotros mismos ese concepto de libertad de expresión y decir lo que se nos cruce por la mente o plasmarlo en Twitter, Facebook, Instagram, lo que sea, y ya estamos cayendo en bastantes discursos de odio que disfrazamos de opinión. Entonces, como que dejamos a un lado la ropa, la vestidura de empatía y simplemente comenzamos a hablar y hablar y hablar y hablar desde nuestro privilegio y tomando muy en cuenta, o sea, como que decimos nosotros mismos que sí, que hay que hablar y mirarnos a nuestro alrededor, pero creo que nos estamos quedando como a nuestro alrededor cercano, que nuestro alrededor cercano, el alrededor cercano de muchos de nosotros es como, ok, estamos estudiando,
tenemos las 3 comidas, que para nosotros son naturales que tengamos 3 comidas, tenemos como todos estos privilegios que tenemos y es en nuestro alrededor cercano y creo que muchos de nosotros nos quedamos solo ahí, pero en nuestro alrededor más lejano, en nuestro alrededor ya más amplio, es mucha gente que no come las 3 veces al día, que no tiene acceso a internet, que tiene que a veces debatirse entre, ok, voy a comer o voy a tomar el transporte público para volverme a la casa de manera sana, que ni siquiera es de manera sana porque igual hay inseguridad. Entonces, creo que estas redes sociales han ampliado muchísimo más la problemática de cómo la constante lucha de quién tiene la verdad absoluta sobre algún tema. Y eso es lo que ha hecho que todas estas cosas de desinformación y falta de ponernos en los zapatos del otro han crecido un montón y hace que las cosas sean muchísimo más difíciles actualmente, que pues obviamente no niego que anteriormente eran igual de difíciles, como porque solo ciertos grupos llegaban como a los medios de comunicación y eso, pero igual ahorita está muchísimo más difícil. Gracias, Lili. Vamos con Gabriela. No, Gabriela, no sé si te desconectaste o se te fue la mano. No, sí, acá sigo. Lo que yo pues quería decir principalmente era que pues yo pienso que en estos momentos de las redes sociales y todo, que es justo lo que estamos hablando, pues hay que tener mucho cuidado con lo que uno publica, con lo que uno postea, porque todo esto pues genera al final pues como una desinformación y un odio, exacto como tal. Me hace pensar mucho como en el juicio que le hicieron a Mark Zuckerberg acerca de esta información que anda y que esto es o sea, es un lugar donde uno puede publicar lo que sea, pero también puede generar unas grandes consecuencias. Entonces, hace poco mostraban como por Facebook un grupo en África incitó a la violencia para matar a otro grupo y todo este movimiento se generó a partir de Facebook y le preguntaban a él como esta responsabilidad que él tiene por la creación de este medio por el cual, claro, pasan cosas muchas cosas buenas, pero también uno puede generar segregación a cualquier grupo por Facebook muy rápido y mensajes pues falsos acerca de violencia o cosas así. Entonces pienso que hoy en día en la época de la posverdad las redes sociales son muy como inestables y muy peligrosas, pero también es importante que la academia salga un poco de la academia, que es lo que pienso, es que todas estas charlas que tenemos pues en las clases, en la universidad, estos artículos de investigación, se puedan escribir en un lenguaje que lo entienda cualquier persona y se puedan publicar no solamente en las revistas académicas, sino, no sé, que se puedan publicar en Facebook como un post o algo así para llegarle a esta gente. Gracias, Valentina. Súper. Voy a irlos pasando así como un poquito más rápido para que lleguemos a las preguntas del público. Valentina Cortés. Bueno, sí, como saca saliendo un poco el punto de las fuentes, algo que tú nos has enseñado mucho, profe Catalina, es el hecho de criticar las fuentes, de no quedarnos como con que lo que leemos, lo que vemos, esa es la verdad, sino que tenemos que ser muy objetivos en cuestionarnos al leer, al ver las fuentes de información, es si cuáles son como la posición en la que esta persona está dando información. Y, o sea, me parece increíble mencionar esta situación del pasado, la masacre de las bananeras, con lo que estamos viviendo hoy, porque eso es un contraste que podemos relacionar muy bien. Y pues sí, salen diferentes posiciones como las de la señora Cabal, en que dice que eso es un mito, que eso no existió, porque pues pienso que incluso sería bonito decir que no existió, incluso sería como bueno decir que esa cosa tan horrible, donde está confirmado que fueron 1800 asesinatos, no ocurrió, sería genial decir que eso no pasó. Y es algo, es un punto que los medios tratan de hacer hoy en día, y es como ocultar lo que está pasando, la realidad que está pasando. Y yo les comentaba en la clase pasada en que pues tuve la oportunidad de abrirles mi corazón, y es que en mi barrio no llegan los medios nacionales, porque pues es una zona roja. Entonces, ¿qué nos toca? Suplirnos de redes sociales, donde muchas veces la información es demasiado fuerte, es demasiado cruda, y ahí nos tenemos que cuestionar, es real, es real lo que está pasando, y tenemos que visibilizar lo que está pasando,
muchas personas lo cuestionan y dicen que es algo morboso, que es morborizar o victimizar la situación que está pasando. Pero ¿qué hacemos? Es la realidad y sería lindo que no pasara así, pero entonces hay que ser muy críticos, muy analíticos con respecto a las fuentes y ser objetivos dando la realidad, pienso yo. Gracias, Valentina. Súper. Voy a hacer aquí una inversión de orden. Sé que Fernando Chisnes está de primeras, pero Fernando es público y Keren, que está después desde la clase. Voy a dar la palabra a Keren para cerrar ya nuestras intervenciones desde el curso de Introducción a la Historia y luego pasamos con Fernando, que tiene la mano arriba, y veo que hay otras preguntas también en el YouTube. Entonces abrimos la discusión a las personas que se conectaron a conversar con nosotros. Dale, Keren. No, yo solamente quería mencionarte lo de las preguntas, que están siendo como preguntas interesantes en YouTube, y creo que es como para no dejarlas atrás y como que tenga contexto, solo era mencionar eso. Gracias, Keren. Entonces démosle la palabra a Fernando Chisnes, que lo veo con la mano levantada aquí en el Zoom, y si Keren nos ayudas como a organizar las preguntas del YouTube para que podamos, después de Fernando, empezarlas a hacer acá. Gracias. Buenos días, gracias por el espacio y por compartirlo al público en general. Tengo una pregunta a partir de varias intervenciones de los estudiantes sobre el problema, por ejemplo, de que efectivamente hay algo presente en las manifestaciones y es una ruptura, digamos, frente a una condición económica de un grupo social versus otro que se está materializando en este tipo de manifestaciones. Y la pregunta también va asociada a que si será que se está presentando, digamos, un tema de construcción de alrededor de una identidad de clase en Colombia en este momento, y que no se dio durante el siglo XX por ausencia, por ejemplo, de momentos populistas como en otros países latinoamericanos, y se está dando en este momento. Uy, no sé, Fernando, esa pregunta que tú haces digamos, implicaría, voy a tratar de pensar en ejemplos que se me ocurren rápidamente, pero implicaría, digamos, estás abriendo a un contraste entre distintos momentos de protesta en la historia de Colombia, con la pregunta de si lo que estamos... Bueno, primero, lo que estamos viendo hoy no es exclusivo para Colombia, ¿no? Incluso en países donde hubo populismo, pues hemos visto en la última década movilización social en América Latina, ¿no? Entonces yo no pensaría que haya una conexión directa entre que haya habido o no populismo y que estemos viviendo las protestas que estamos viviendo. Eso se me ocurre así como de primera mano. Yo quisiera pedirles en este momento, claro, me doy cuenta que empiezan las preguntas del público, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por responder, he visto cosas que están poniendo también en el YouTube. Yo soy historiadora y hablaré desde la historia lo que pueda. Hay algunas preguntas que apuntan más como a una teoría más de movimientos sociales. Entonces me parece muy chévere también que en este espacio las respuestas no es Catalina aquí respondiendo todo, la experta en todo, sino también quiero, si a alguien se le ocurre alguna respuesta desde sus áreas de conocimiento y levantan la mano y quieren meter la cucharada, por favor abramos aquí la conversación entre todos. Eso es lo que se me ocurre decirte a ti, Fernando. No veo inmediatamente esa conexión, porque se me ocurren ejemplos que la contradicen. No sé si quieras replicar algo o seguimos con alguien más, Fernando. No, está bien, por favor, pasemos con... Vale, gracias por tu comentario. Vamos con Mayra, que sé que te conectas desde México. Muchas gracias por el espacio, de verdad. Hay algunos estudiantes, somos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Estado de México, interesados por lo que está sucediendo en Colombia. Más que nada, mi participación era para agradecer el espacio y para también solidarizar y compartir, porque finalmente es una región latinoamericana en la cual pues padecemos estas grandes desigualdades y estas grandes fracturas que hay. Me motiva mucho escuchar a estudiantes tan jóvenes hablando de empatía, hablando de lo que significa la capacidad de escuchar al otro, a la otra, que me parece que esto pone en entredicho a veces estas epistemologías que en ciencias sociales hemos estudiado tan occidentalizadas sobre el famoso contrato social, donde hombres, sobre todo, bueno, ahora ya las epístemes feministas han intercedido, pero hombres libres que se unen para un contrato social, bla, 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 ¿no? Pero yo creo que el asunto tiene que ver con esta interdependencia que ya la mencionan ustedes, ¿no? Y que creo que la pandemia la enfatiza mucho. Somos seres sociales interdependientes y en este sentido
creo que el asunto de reconocer las distintas realidades y de cuestionar las mismas epistemologías occidentales que hoy por hoy me parece que están en una gran tensión, sobre todo en las regiones, reitero, latinoamericanas. Tú misma hacías referencia a esta Colombia tan diversa, bueno, en el caso de México, sin duda, ¿no? Además, cuando salimos todavía México con un país con mucho más desigualdades que incluso la misma Colombia. Entonces, pues yo creo que esto nos obliga a universidades como las que estamos a ser muy conscientes, muy éticos con nuestras posturas, y qué bueno que abren estos espacios para el público, para que nosotros aprendamos de las experiencias, intercambiemos, y pues muchas gracias nuevamente por permitirnos estar aquí. Gracias, Mayra, por conectarte y me parece clave aquí como abrir la discusión más allá de lo nacional, ¿no? Porque a veces nos quedamos en lo nacional y no es para nada un tema únicamente de Colombia, ¿no? Y estamos nutridos todos por un contexto interno, y lo hemos estado siempre, ¿cierto? El macartismo en otros momentos, ahorita es el castrochavismo, y bueno, estamos muy conectados. Gracias, Mayra. Vamos con Laura González. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura González, soy estudiante de grado 11 del Colegio El Carmen Teresiano, de donde es egresada su estudiante Lili. Muchas gracias por esta invitación y quiero, complementando con todo lo que han dicho los estudiantes, y es muy importante, y es que a través de mi colegio nos han dado muchas pautas y puertas a este tipo de temas, y a eso lo agradezco, porque nos hacen ver desde diferentes puntos de vista la situación, ¿sí? No es simplemente regirnos por uno solo. El hecho de los medios de comunicación como dan el paso a este tipo de situaciones. Además de ello, entonces, es cómo podemos ver desde distintas perspectivas todo lo que está sucediendo. En el caso del paro, y como lo hemos visto a nivel histórico también, y lo que decía la profe Catalina, es también el hecho del pensamiento histórico que nos recalcan mucho en nuestra institución. Y es como a través del tiempo podemos ver estas situaciones que tal vez no muchas veces han cambiado y que seguimos de pronto con esa secuencia de actos, y asimismo también entonces como a través de nosotros como jóvenes incluso incurrir en este tipo de situaciones y la manera y la solución en que podamos darle. Entonces, creo que todo lo que se ha hecho en esta clase me parece demasiado interesante, y recalco que en mi colegio se da mucho la parte de los debates, la parte de escuchar al otro, de ponernos en la situación de los demás, y tal vez lo que decía Lili también es, bueno, nosotros estamos acostumbrados a comer 3 veces al día, pero no sabemos en otra población que no lo tiene. Y es, bueno, no lo tienen que salir a trabajar, a lucharla, de pronto a tener tantos problemas de pronto a nivel económico, sociales, incluso la violencia y el conflicto armado que se ha llevado a cabo también, y que es una situación de seguridad, y que también se da de pronto a nivel nacional, siendo América Latina tan amplia. Entonces, es un espacio muy gratificante. De nuevo doy las gracias por esta invitación, y es también de pronto dejarle un mensaje a los jóvenes, y es ver de dónde viene también esa información, y lo recalco, cómo nosotros podemos tener diferentes objetivos o perspectivas de toda esta situación que actualmente estamos viviendo, de cómo entonces las fuerzas públicas, de pronto, la autoridad pública, se supone que de pronto nos tiene a nosotros que proteger, ¿cierto? Pero entonces, ¿desde qué órdenes o desde qué ámbitos podemos nosotros fijarnos toda esta situación que está pasando? Y la manera entonces de que el pueblo sea escuchado, de que podamos estar unidos y estar en los zapatos del otro para comprender y compadecernos también de que no estamos exentos de que en algún momento nos pueda pasar, de que estamos agradecidos de que tenemos una educación, una familia, un hogar, y que estamos teniendo el apoyo de ellos, pero aún así es ver las otras partes de los actos y de los hechos también. Entonces, pues por último también vuelvo a recalcar mi agradecimiento por esta invitación y todo lo que a hoy haya aprendido.
Gracias, Laura, y qué chévere saber que están conectados desde colegios. Por favor, síganos en Clase a la Calle, están siempre bienvenidos a las clases que ofrecemos. Keren, yo te voy a pedir el favor, yo veo que tú has estado pegando preguntas del chat a la derecha, pero necesito que nos ayudes a filtrarlas y entonces las preguntas. Y aquí... Sí, ya, por eso me cansé la mano. Entonces creo que la primera como para retomarla, ya sé como el hilo de la conversación, era relacionada al comentario de María José, y era como, ¿por qué pensar que las protestas van en contra del progreso sería una forma de criminalizar la protesta? O sea, esta es una pregunta de María Emilia Goufray, perdón si no dije bien el nombre, y es sí, o sea, retomando la idea del progreso, como pensar que la protesta va en contra del progreso es necesariamente criminalizarla. Pues yo no creo que ese era el punto de María José, pero voy a dejar que ella misma lo responda. Ok, bueno, creo que hay un discurso que nos dicen cuando están criminalizando la protesta, y es: quien protesta no busca el progreso del país, quiere trancarlo. Ese era el punto al que yo iba. Sin embargo, yo lo digo porque la idea de progreso es una idea muy reciente en términos históricos, pues no tiene más como de 120 años, 200 años, no tiene más de eso. Pero para nosotros está muy normalizado. Entonces, yo lo parto desde, a nosotros nos venden un discurso de quien, pues yo lo planteo desde el Estado, de quien protesta no está buscando un bien común, que es el progreso, el bien común en términos de progreso. Entonces, esto implica que las personas que protestan, o sea, les venden un discurso a que las personas que protestan solo se quieren quedar estancadas en este momento, como que no quieren como un bien común, sino están pensando en ellos, a pesar de que las personas que protestan sí quieren una búsqueda del progreso, pero como es un concepto, no todo el mundo tiene la misma percepción de progreso. A eso era lo que me refería. Entonces, como es un concepto cambiante, lo que yo digo es como hay que pensar desde qué parte nos están planteando el progreso. No es un concepto estático. Y yo creo que a nosotros no lo venden mucho, es ir de aquí a aquí, cuando realmente es más bien como una curva que tiene algunos actores, otros actores lo toman desde otro lado. Entonces, con este discurso de ellos solo quieren estancar el país, no quieren mejoría del país, están como planteando esta criminalización de, como estas personas solo se quieren quedar estancadas. Más o menos es lo que me refería. No sé Gracias, María José. Yo quiero amarrar con otra cosa que estás diciendo que me parece bien importante, y es que también hemos visto históricamente que a quienes protestan no se les reconoce una racionalidad, ¿sí? El protestar desde una agencia política que es racional. O sea, en el caso que tú mencionas, se les acusa de oponerse al progreso, ¿sí? Entonces lo hemos oído, ¿no? Los indígenas del Cauca, es que no quieren el progreso y por eso protestan, ¿sí? En vez de entenderlos como actores racionales, políticos, que están protestando porque el progreso no les está dejando nada positivo a ellos, ¿sí? Están diciendo el progreso es para ustedes, no para nosotros. Están señalando algo que no están actuando desde la irracionalidad. En historia hemos trabajado, hay historiadores maravillosos para leer sobre esto. Yo recomiendo muchísimo a E.P. Thompson con su texto sobre la economía moral de la multitud, ¿sí? Él estudia las multitudes que se movilizan, bueno, la palabra no cacha, estoy usando una palabra fuera del contexto histórico, bueno, protestaban en el siglo XVIII ante situaciones de escasez, ¿sí? Entonces quemaban lugares y protestaban fuertemente por los altos precios del pan, por la escasez, y por mucho tiempo fueron interpretados como él habla de la interpretación espasmódica. Reclamos, Libardo me anotó la palabra, gracias Libardo. Presentaban sus reclamos y sus acciones eran interpretadas como el pueblo tiene hambre, el pueblo se rebela. Sí, es una cosa de seres premodernos e irracionales. Y P. Thompson nos invita y hace una investigación histórica muy interesante para mostrarnos que esa turba, ¿sí? esos personas que presentaban esos reclamos en ocasiones de forma violenta, y P. Thompson nos muestra la racionalidad que había detrás de sus reclamos, las nociones que ellos tenían sobre lo que era justo y lo que era injusto, y cómo esas nociones de justicia pues se ajustaban a un marco legal de la época, lo que para ellos el rey debía hacer para mantener la justicia en su reino. Entonces, hoy en Colombia, y bueno, en muchos lugares del mundo, pero en Colombia, me voy a quedar en Colombia, que es el caso que conozco, pero vemos claramente cómo
seguimos interpretando a quien protesta como premoderno y como irracional. ¿Sí? ¿Qué pasa si por un momento pensamos que hay una racionalidad detrás de quien genera acciones que son calificadas como ilegítimas? Y sí, reconocer que hay una racionalidad allí detrás, ¿no? Que me devuelve al comentario de Keren hace un rato de la ética de entender al otro, de entender las realidades de los pies del otro. Bueno, hasta ahí. Keren, no sé si tenías otras... Ay, un par de preguntas más del YouTube antes de venir a Michelle para que nos turnemos entre el Zoom y el YouTube. Ok, pues hay como varias preguntas, entonces voy a hacer como varias de corrido como para ir avanzando. Entonces hay otra que dice como que una de las dificultades de la protesta en Colombia es que no conocemos muchos ejemplos de protestas que hayan sido efectivas y que hayan logrado los cambios, que hayan conseguido eso. Entonces, como preguntan a Natalia Pardo que si sería posible retomar algunos de esos ejemplos que nos permitan como investigar y aprender sobre cómo la protesta sí ha sido efectiva en el escenario colombiano. La primera que se me viene a la cabeza, pero me encantaría que más gente metiera la cucharada, es por supuesto la Constitución del 91, ¿sí? Que fue resultado de protestas. Y no me refiero únicamente a la séptima papeleta, sino las protestas de los años 80, ¿cierto? La Constitución es la respuesta a una sociedad que está movilizada, indígenas, mujeres, campesinos, hasta que ¿no? llega el punto en el que viene el momento de la séptima papeleta y entonces sí tenemos ejemplos de protesta eficiente. Yo no puedo entrar en detalle sobre teoría de los movimientos sociales porque hay un montón de teorías sobre cuándo la protesta funciona y cuándo no, y pues no es mi campo de experticia, pero se me ocurre históricamente ese ejemplo. No sé si alguien quiera, frente a eso, les pido que si alguien quiere contribuir allí a las protestas que han funcionado en Colombia, metan la cucharada de una vez sin levantar mano, porque las manitas creo que son para las preguntas y se nos pierde el orden. Ok. A mí se me ocurre el movimiento sufragista para los votos en el gobierno de Rojas Pinilla, que varias mujeres como pues dieron esa lucha y no fue una protesta como muy de calle, pero sí fue una protesta para pues obtener el voto. Y de hecho, María José, con eso me haces pensar que en Colombia, en muchos casos, la ganancia de los derechos ha sido por la movilización, no porque desde arriba se hayan abierto esas oportunidades de cambio. Y lo vemos con los derechos de los homosexuales, con los derechos de las mujeres, etc. Catalina, yo solo quería decir para esta última, por lo que tú mencionabas de pues del movimiento estudiantil del 89 previo a la Constitución del 91, hay un libro muy bueno que habla, o pues lo trata, yo siento, acordemente y muestra la importancia de este movimiento, y es El Derecho como Conjuro, de Julieta Lemaitre. Ahí explican toda esa noción de cómo el movimiento de la séptima papeleta, comandado por pues, estudiantes de tanto universidades públicas como universidades privadas del país, logran consolidar un consenso que desemboca posteriormente en la Constitución del 91, que es un trabajo pues, muy interesante y yo siento que muy valioso para todo esto que estamos tratando. Entonces sería como si prefieren, como si tienen intenciones de hurgar en esos temas, ese es un muy buen libro. Gracias, Simón, súper. Vamos, Karen, con alguna otra pregunta del YouTube. Ok, hay una que dice como qué implicaciones tiene criminalizar la protesta para este proceso de memoria histórica. Y seguido con eso, hay otro comentario que dice que si la posverdad no es un eufemismo para decir mentira, y qué valor tiene este concepto para entender la tergiversación o falsificación de los hechos. Ok, bomba. El primero, la relación entre la criminalización de la protesta y la memoria. Bueno, pues empezar por decir que dentro de las múltiples víctimas que hay del conflicto colombiano en Colombia, un grupo de víctimas, por supuesto, han sido las movilizaciones sociales, distintos grupos que se han movilizado socialmente por sus derechos y que han resultado victimizados. Sindicalistas, ¿cierto? El año antepasado, en 2019, lanzamos en la universidad un informe de memoria histórica de los sindicalistas de La Palma en el Cesar. ¿Sí? Son trabajadores que se han movilizado para defender sus derechos en tanto trabajadores y han sido objetivo de violencia por parte de grupos paramilitares en el Cesar. Entonces, por supuesto, la movilización social se ha constituido precisamente a partir de esa represión en otro grupo más de victimización. Y otra cosa que se me viene a la cabeza súper interesante en ese sentido es el trabajo de Luis Vanishot sobre que se llaman los orígenes sociales de los derechos humanos, y él lo estudia en el caso de Barranca Bermeja, ¿sí? Cómo la movilización social en Barranca Bermeja empieza pues desde los años 20 en torno a un tema laboral frente a la producción trabajadores de los petróleos en Barranca Bermeja, que también se vuelven objetivo de represión
y con el curso de los años se va a convertir en el argumento que Barranca Bermeja pues es un foco del nacimiento de los derechos humanos, que generalmente vemos como si los derechos humanos los movilizaran solamente organizaciones internacionales que luego vienen a nuestro país. Él va a hablar de el origen de la lucha por los derechos humanos en Barranca. Entonces, por supuesto, ahí hay una conexión muy profunda entre la represión a la protesta y los procesos de memoria en Colombia. Y yo vi la pregunta que tú decías de David Portillo, sí, de si posverdad, porque usamos ese término, ¿no? No son solamente mentiras, o sea, son falsificaciones. Y yo creo, David, que, digamos, no es un fenómeno nuevo, como yo decía cuando empezamos hace rato, ¿no? Que en la época de las masacres de las bananeras, creo que lo puse en el chat, hubo, por ejemplo, rumores de un telegrama que en teoría interceptado por el ejército, de que los líderes del Partido Socialista Revolucionario habían mandado un telegrama llamando a los huelguistas a empezar a destruir todo, ¿no? Entonces, como también esa circulación de noticias que, ¿no? Ni idea si sí o si no, si fueron inventadas, eran noticias para deslegitimar la protesta. Entonces, por supuesto, no es nuevo, ¿sí? Y en torno a la movilización social ha existido información falsa. En Colombia, digamos, en la década de los 60s o 70s, buena parte de la deslegitimación de la protesta tenía que ver con calificarla como acción guerrillera. Ojo, que no quiere decir negar que haya habido participación de los grupos armados en la protesta, pero no únicamente, sí, la protesta no se puede reducir a eso. Entonces no es un fenómeno nuevo, y yo sí creería que hay particularidades hoy por las que vale la pena usar este término de posverdad, y es que hoy en día sí estamos viviendo una... Digamos, antes circulaban esos rumores, igual que hoy, pero hoy en día parece que vivimos en un mundo donde los poderosos nos están diciendo que hay múltiples verdades, ¿sí? Es como si ya hoy no creyéramos en el mundo de hoy, posmoderno, ¿sí? Después de que ya hemos dado un giro importante a nivel teórico de la comprensión de la sociedad, nos están diciendo que la verdad no importa, que cada quien puede tener su verdad, y eso es peligrosísimo, y eso no ocurría hace 20 años. Eso es algo contemporáneo. Entonces yo creo que en esa medida sí el término vale la pena, ¿cierto? Lo que vimos con un Trump, por ejemplo, ¿no? De mentiras, pues, de frente, sin pena, ¿no? Y en Colombia lo hemos visto, ¿sí? El director del Centro Nacional de Memoria Histórica dice abiertamente que hay muchas verdades, y pues que porque una es más válida que la otra. Entonces, ¿no? Renunciar a la posibilidad de una verdad en la que nos pongamos por lo menos unos puntos comunes, ¿sí? Por ejemplo, en torno a lo humanitario, que algunos de ustedes traían a colación al comienzo. Es peligroso. Bueno, con eso cierro esta intervención. Nos queda un minuto. Yo dejo, Keren, que tú... Ok, entonces creo que quedan dos preguntas. La primera es sobre ¿qué opinamos sobre equiparar la violencia policial con la violencia civil, creo que dice algo así, y que cómo se podría llegar a descriminalizar la protesta. Y ya la última creo que es una pregunta un poco más amplia y dice, ¿por qué siguen las protestas? ¿Qué está pasando en el fondo? Bueno, y hay unas que difícilmente podríamos responder en un minuto. Yo quisiera oír la de Michelle para decidir con las que tenemos en el plato qué logramos hacer. Sí. Muchas gracias por la invitación. Les felicito por el evento Clase la Calle y Criminalización de la Protesta. Tengo solamente una pregunta. ¿Qué pueden reflexionar sobre los estereotipos contra los líderes sociales de las protestas y también sobre las pasiones políticas, ya que el derecho penal es una herramienta de las élites políticas para la criminalización o para criminalizar la oposición? Muchas gracias. Esto. De manera súper arbitraria, porque se nos acaba el tiempo, voy a coger una de las preguntas que tú formulaste allí porque me empata con algo que ya hemos hablado y quizás te tiro la pelota, Simón. Duque, para que me ayudes con esta, pero tú mencionas, Michelle, lo de pues que el derecho también es una herramienta, ¿cierto? No es neutro, y eso es clave. Eso me encanta que traigas eso a colación nosotros, y por eso, Simón, si quieres decir aquí algo, por fin levanta la manita. En clase hemos conversado de cómo cuando hablamos de la necesidad de desnaturalizar cosas que nos parecen universales, pues la ley es algo que entra allí, ¿cierto? Que la ley, digamos, como sociedad nos ponemos de acuerdo, porque es importante hacerlo, en que pues no hay unas normas que vamos a seguir, una constitución, etcétera, unos mecanismos de gobierno, pero eso no quiere decir que esos mecanismos sean naturales ni universales y que no podamos contestarlos, ¿sí? Cuestionarlos,
Si no, pues esto no cambiaría nunca. Entonces, por supuesto, aquí es muy importante tener en cuenta cuando Simón nos daba al comienzo este marco legal de lo que es hoy en día en Colombia el estado de conmoción interior, también tener en cuenta que esos marcos legales, digamos, como sociedad civil, es también nuestra tarea cuestionarnos esos marcos legales. Por eso se pudo hacer la Constitución del 91 en Colombia, ¿no? Si no, seguiríamos con la del 86 si la consideráramos una cosa universal. No sé, Simón, si tú quieres complementar algo allí, pero clave historizar el derecho. Pues yo siento que sí, bueno, pues yo siento que es una pregunta muy amplia y pues muy valiosa. Yo la verdad siento que no podría mencionar en particular una forma de como la utilización práctica del derecho penal, pero sí yo siento que vale la pena cuestionarse el por qué uno termina sancionando y quién se encuentra detrás de dicha sanción. Y yo siento que pues si bien es muy curioso porque se establece, o pues uno parte del supuesto de que la norma siempre es neutral, hay muchos supuestos y muchos cuestionamientos en torno de que, bueno, si la norma es neutral, pues cuál es la labor de los jueces y si los jueces terminan subjetivizando este uso de la norma. Digamos que yo siento que ese es un punto que es necesario cuestionarse, y esto no solo en ámbitos del derecho penal, sino en ámbitos de, yo creo que cualquier manifestación del derecho. Ya por otra parte, creería también necesario pues tener en cuenta que, o pues yo tengo esta idea de que el derecho muchas veces termina generando un ideal o un mito de progreso, y es necesario preguntarse en este punto, yo siento un poco de la mano con lo que mencionaba María José, hacia qué punto pretende pues el derecho como estructura o como cuestión grande llevarnos, y si las herramientas jurídicas que tenemos a disposición nos permiten cuestionarnos las problemáticas que vivimos en el día a día. Yo siento que hay como recomendaciones, es que no sé, es una pregunta muy amplia. Hay libros muy buenos, por ejemplo, ¿quién paga no me acuerdo bien si el título es así, pero es como ¿quién paga los gastos del Estado Social de Derechos? O sea, digamos que esto parte del supuesto de que si bien Colombia es un Estado Social de Derechos y esto parte como de etiquetas o cuestiones de que tenemos el principio de la igualdad, de la solidaridad, de la dignidad humana, pues vale la pena cuestionarse necesariamente si esto se manifiesta en la vida real. Y yo siento ya, para cerrar, cuestionarse, digamos, si todo lo que está sucediendo, como ya de cierre, preguntarse necesariamente si todo esto que estamos viviendo ahora supone unas respuestas por parte de todos los campos, del derecho, de la historia, de lo que sea. ¿Cómo hacer para que esas respuestas no se queden en la mera expectativa de un cambio a futuro que probablemente no se manifieste en la realidad? Y cómo hacer cada uno a partir de sus disciplinas que esa expectativa encuentre un cuerpo y una voluntad y una materialización en la realidad, en la vida de las personas a partir de lo que demandan. Yo siento que es algo que es necesario cuestionarse. ¿Cómo dejamos de expectativa y buscamos todo eso que añoramos en la realidad? Gracias, Simón. Keren, tienes la manita arriba. No sé si tienes algo Sí, que cerremos. o sea, digamos que a mí me parece muy interesante el principio de la pregunta y es como este estereotipo de el líder social. Entonces, yo recuerdo que el otro día un amigo me estaba hablando sobre una lectura de David Le Breton, de cómo hablaba de el rostro como algo sagrado y el rostro porque nos permite entendernos como un yo y como un otros. Entonces, en ese sentido, siento que también podemos pensar este estereotipo como un yo político o un yo civil, que es esta persona que, como nosotros nos identificamos dentro del cuerpo político, quiénes somos, cómo nosotros nos entendemos dentro de una posición social política. Entonces, en ese sentido, cuando el campo democrático se abre y nos permitimos escuchar las voces de otras personas, aparece la idea de un otro, de cómo ese otro puede ser intimidante. Entonces, digamos, es más interesante como retomar la idea de la Constitución de 1991, de cómo entendemos de la revolución, no, de la Constitución de 1991 y cómo esta Constitución aparece a partir de reconocer a otras personas como también objetos políticos, reconocer a las mujeres, reconocer a los grupos indígenas, reconocer a los grupos afro, reconocerlos como individuos políticos que son diferentes a mí. Y no solamente que son diferentes, sino que han sido invisibilizados. Entonces siento que estos estereotipos surgen a partir de entender que este yo sagrado, como este yo político que considero que es único, tiene que reconocer a otras personas. Y como esas personas vienen a cambiar un orden político, un orden social que consideramos
que consideramos beneficioso, que consideramos que es estable, que tiene que quedarse quieto porque así ha funcionado siempre. Entonces, cuando aparece un otro que dice así no debe seguir porque me afecta a mí, porque afecta a todo este grupo social, afectamos esta visión de la divinidad de que yo soy intocable. Entonces, siento que este estereotipo del líder social, este estereotipo de un otro que no está conforme con este sistema, aparece también porque me incomoda, porque me dice como, ¿por qué estás tú mal si yo siempre he estado bien? Entonces siento que eso, el estereotipo sufre con esta intención de que tal vez esa persona no se siente incómoda, sino que tal vez como que me quiera afectar a mí, afecta este orden social en el que yo estoy bien, y esa persona que está por fuera entra a un estereotipo como de maldad, como este es un otro que puede llegar a hacerme daño, que puede afectar este orden donde yo me siento cómoda. Uno de los comentarios en el chat de YouTube decía que no estaba de acuerdo con María Fernanda Cabal porque María Fernanda Cabal hablaba a partir de un privilegio, de este privilegio de que, y es algo que muchas personas pueden compartir, es que María Fernanda Cabal entra en un orden social que siempre que se ve beneficiado por el orden, que se ve beneficiado por este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, yo siento que parte de estas narrativas de un otro perjudicial que está estereotipado como dañino, entran también porque afectan el cómo yo me ubico socialmente, y cómo reconfigurar la sociedad, reconfigurar el orden político significa reconfigurarme a mí, y ya es algo que muchas personas no están dispuestas a hacer. Entonces siento que en parte con todo lo que venimos hablando, criminalizar la protesta también entra como de un diálogo de estas personas que están afectadas, cómo me afectan a mí y cómo yo tengo que volver a pensarme socialmente, y volver a pensarse socialmente es algo que es muy incómodo. Cuando yo estaba leyendo la lectura de Eduardo Mackenzie, era muy incómodo aceptar lo que él me estaba diciendo, como leerlo como algo que tiene sentido y que es una posición válida, porque es algo que incomoda directamente lo que yo pienso y cómo yo me ubico socialmente. Entonces siento que eso es algo como que yo quería complementar en la pregunta. Gracias, Keren. Me parece que eso funciona muy bien como reflexión final. Voy a cerrar porque se nos acabó el tiempo. Pues agradeciendo a todos los que se conectaron, todos y todas las que se conectaron. Esta es nuestra clase de introducción a la historia. Es un lugar que, como les dije al comienzo, abrimos hoy desde la preocupación de los estudiantes que se han declarado en paro, pero que no están pensando sobre estas cosas y actuando, ¿sí? Se quieren tomar el tiempo para hacer algo frente a lo que está pasando en Colombia. Entonces, pues gracias por conectarse a esta conversación. Gracias infinitas a mis estudiantes por la pilera, por estar aquí comprometidos, hablando, lanzándose al agua. Este es un curso de introducción a la historia, ¿sí? No es un curso de final de carrera. Pero pues estos son estudiantes con un criterio que admiro muchísimo, con unas ganas de cambiar el mundo que nos moviliza a nosotros profesores. Entonces aquí públicamente les quiero dar las gracias porque en momentos de desesperanza ustedes son nuestro motor. Pues muchas gracias a todos y por favor no dejen de conectarse a las clases que vienen de clase a la calle en estos días. Muchas gracias. Gracias a ti, Catalina, por el espacio. Gracias, Catalina, y gracias a todos.